La fundación de la hoy EPET número 2 tiene sus antecedentes en la anterior Escuela de Tejidos y Telares de la entonces Villa de Belén. La directora de esta escuela fue la señora Isolina Barahona desde el 15 de septiembre del año 1939. En octubre de 1940 fui nombrada maestra de enseñanza general en la Escuela de Tejidos y Telares de Belén. Funcionaba la escuela en la casa del señor Rogelio Soterrera, frente a Plaza Olmos de Aguilera. Vemos el patio interior de la escuela, mientras la profesora que acabamos de escuchar, Berta Guillermina Carrizo, distribuía las clasificaciones. Posteriormente, trasladamos a la casa del señor Luis Franco, actualmente propiedad del señor José Blas Bosch. En los fondos de este establecimiento funcionaba la granja y vecino a nuestra escuela vivía el poeta Luis Franco. Quien les habla, Hilda Mabel Sueldo, estuvo trabajando en la ex escuela de telares de Belén. En el año 1947 ingresé como auxiliar administrativa. Estuve 17 meses hasta que la escuela se clausuró definitivamente en septiembre de 1948. Escuchamos ahora a un ex alumno de aquella escuela, el señor Armando Estani. La primera escuela de manualidades creada en Belén. Fuimos los primeros alumnos en que concurrimos en un número mayor de 20, mixto, donde las especialidades eran en los términos casi generales, una educación completísima, donde entre las materias que me recuerdo está avicultura, apicultura, granja, ganadería, jardinería, hortalizas, donde comprende cultivo de viñedos, todo lo que es la hortaliza por sí, plantas frutales, podas, curaciones. En avicultura, la crianza de razas muy buenas de aves, a igual que de cerdos, vacunos, industrialización de la leche en todas sus facetas, como manteca, quesos, cremas, sueros. En apicultura teníamos la miel, extractos de miel, purificación de miel, polen de miel, jalea real. Todo eso se vendía en la comunidad en beneficio del funcionamiento de la escuela, donde contábamos con elementos técnicos de aquella época muy sofisticados para aquella época, donde había desnatadoras, extractoras de la miel. Funcionaba esta escuela en la antigua casa de la familia Franco, en la avenida Roca, segunda cuadra, con toda la propiedad que adentro era contratada y alquilada por la nación para tener la escuela de granja, donde estaban los criaderos de apicultura, avicultura y la otra propiedad llamada el Río Seco del Tiro, que actualmente en la Ruta 40, calle Sarmiento y calle Lavalle, comprendían la propiedad donde se hacían las prácticas de cultivos
crianza de cerdos, vacunos lecheros y vacas lecheras, y toda práctica que sea propia del uso de todos los elementos agrícolas. La galería que observamos en la fotografía se usaba para un uso general, fuera de ser un lugar de paso, era una galería ancha, y la usaban para recreo algunas veces o también en los actos, cuando no se hacían esto en un patio que quedaba más adentro. Junto a esta galería había un patio hondo en el cual asomaba una cañería que traía agua de un aljibe, que entonces les decían calicanto. Como no había agua corriente en todas las casas, tenía que haber uno de esos aljibes abiertos, que hay aljibes con tapa, pero este era como una piletita grande. De allí venía el agua, no era el agua que bebían las alumnas. Para eso había un filtro sostenido en un armazón de madera como se usaba, y que recogía el agua que iba goteando en una tinaja, y de ese agua bebían las alumnas. En la parte de mujeres tenían un salón donde había cocina, repostería, bordado, costura, corte y confección, todo lo que era lo de la atención del hogar, ¿no? La puericultura, todo se enseñaba. Y algunos días de semana, teníamos clases teóricas de aula, donde era parte de la escuela primaria, del 6º grado, hoy llamado 7º, ¿no? Era completo, donde se terminaba de integrar al alumno con un aprendizaje de idioma, matemática, manejo de mediciones, climas, ubicación geográfica de las zonas de producción, de la apicultura, la avicultura, de la ganadería, de los cueros, el tratado de los cueros, el tratado de las pieles, y algo pero completísimo. Lo que nos faltaba en la escuela era un aprendizaje de inglés para interpretar lo que teníamos fuera de nuestro país. Y en Belén no teníamos el alcance de profesorados para idioma. De tal manera que un buen día apareció un señor con una inquietud, un gran profesor de inglés, que se instaló muy precariamente en una sala de la familia Aybar, de Carlos Aybar, vecina a la actual Biblioteca Popular Luis Franco que tenemos en Belén. Ahí funcionó el profesorado de inglés, el cual duró muy poco porque este señor, no sé si porque no se acostumbró a Belén o qué lo que era, pero teníamos alrededor de 15 a 20 alumnos, los cuales abonamos una cuota para el aprendizaje anual. Y al poco tiempo, 3 meses serían, este señor desaparece de Belén y nos deja a nosotros, con que ya habíamos abonado por todo un año. Él se fue y nos hicimos pago. Esto va como anécdota, porque la única forma que podíamos recuperar lo que habíamos perdido pagando era que cada alumno se llevaba una silla y la mesita de estudio del inglés. La escuela a la cual me refiero llevaba el nombre de Escuela Nacional de Tejidos y Telares, pero antes de su clausura en el año 1948, el nombre fue cambiado, creo que ascendió en una categoría de escuela, y se llamaba entonces Escuela Nacional Profesional de Mujeres de Belén. Al clausurarse la escuela, me trasladaron a una escuela industrial de la Nación
en la localidad del Belcia, provincia de Santa Fe. Nuevamente, reabierta la escuela en el año 1951, me regresaron nuevamente a Belén, a esta escuela, y allí seguí trabajando hasta que me jubilé en el año 1972. La escuela de Huaco, número 21, funcionaba en el local que hoy conocemos como Recreo Bailable El Árbol. En el año 1951 se traslada al nuevo edificio donde funciona actualmente. Por ese entonces, bajo la dirección del señor Segundo Abelardo Rivas Ruz. Y es allí donde inicia su funcionamiento la Escuela Industrial Regional Mixta, que nos dio origen, fundada en abril de 1951, asumiendo su primer director, el agrónomo Carlos Romirio Vega. En el año 1951, mediante una gestión del señor interventor de aquella época, el doctor Félix Nazar, se crea la Escuela Industrial de Adaptación Regional en la ciudad de Belén. Me designan a mí como primer director en aquella oportunidad. Y yo, lo primero y lo único que recibo en esa oportunidad de la fundación fue el expediente de unos materiales y muebles que supo tener anteriormente una escuela de tejidos y telares que se cerró en el año 48 más o menos. Y ese material y esos muebles habían sido trasladados a la Escuela Industrial de Tinogasta. Entonces mi primera tarea para iniciar con esta escuela de orientación regional, industrial de orientación regional, fue el traslado desde Tinogasta de todos los muebles y los materiales, bancos de carpintería, que supieron ser de la anterior escuela. Y por suerte, tener la colaboración de cierto personal, y estoy hablando, por ejemplo, de la señora Carrizo, de la señorita Gini, que inclusive, aparte de su tarea docente, me trabajaban como secretario y tesorero, lo que me ayudaba mucho a poder realizar las cosas que estábamos haciendo. Y así seguimos luchando. Con ese personal seguimos luchando porque todavía la escuela tenía nada más que primario, desde cuarto a sexto grado, pero con especialidades, porque también se enseñaba granja, agricultura. Como maestro de taller, especialidad mecánica, se desempeñó el señor Carlos Gregorio Chaile. Empezamos allá en la escuela de Huaco. En la escuela de Huaco teníamos creo que había en carpintería un cepillito para cepillar una tabla, pero no teníamos un martillo, no teníamos nada. Así que para que vayan conociendo las herramientas de los muchachos, yo los hacía dibujar. Un martillo, una pinza, en fin, una sierra. Ahí estuvimos hasta fin de año y pasamos al otro año a la casa de Silvera, donde está Silvera. Ahí ya teníamos por lo menos un galponcito. Como ordenanza se desempeñó el señor Felipe Santiago Ríos. Funcionaba ahí en
en la casa del señor Andrada. Entonces, el único vehículo para las partes distantes era el caballo mío, que era tanto para el señor director como para el que lo necesitaba para ir más retirado. Como profesor se desempeñó el señor José Blas Bosch. Como profesor de tecnología, matemática y física de segundo y tercer año. Bueno, ingresé a la escuela y funcionaba en la casa que hoy es del señor Mario Silvera. Era una casa vieja que no se consiguió otra y funcionaba ahí. Pasé un año o dos ahí y un día menos pensado de verano cayó una tormenta y cayeron el techo. No teníamos dónde ir. Entonces se buscó la ayuda del gobierno de la provincia, que tenía desocupada la escuela número 6, que era el edificio, eso lo tenían destinado para las oficinas públicas. A duras penas accedió el gobierno a prestarlo en forma provisional al edificio. Hasta tanto nos ubiquemos en otra parte. Cosa que no sucedió y la escuela hasta la actualidad sigue trabajando ahí. Se cambió la escuela Fray Mamerto Esquiú al edificio nuevo. Y fuimos ahí, teníamos más cosas. A mí me dieron y a la carpintería, le dieron creo que el salón de actos, creo que era. Y a mí me dieron un saloncito lindo, grande. Y empezamos ahí a pedir y qué sé yo, lo que nos hacía falta. Los hermanos Morenos de Londres, ellos me llevaban a Tucumán, compraba ahí algún material en el desarmadero Riesni, en un corralón Riesni, y compraba algunos materiales y después les pedía algo para la escuela. Y al último me decían el pidigüeño. Entonces me hice amigo ahí de un señor Arturo Celi, que ahora un hijo está trabajando ahí en esta escuela. Y él me presentó a Electrodine, que trajimos los primeros motores eléctricos, que eran dos. Uno hacía andar el torno de carpintería y el otro, ese motor, andaban dos máquinas, el esmeril y una agujereadora. Venían chicos muy distantes, en primer lugar venía el chico de la quebrada de la Peña Fiera, chico Macías, que le decían el pelado, venía en bicicleta y llegaba congelado en invierno, llegaba la escarcha en las cejas, en la pestaña llegaba. Y era el primero en llegar. Buscábamos por los barrios, los alumnos, se encargaba el personal de buscar. El curso que tenía horas libres, iba el director a dar la clase. O si él no podía, lo mandaba al secretario, al señor Jaliles, y daba la clase. Persona que me gustaba mucho el dibujo, la cerámica y todo lo que se llama artes manuales o artes plásticas. Conseguí por intermedio de artes plásticas de la provincia que me dieran una ayuda, qué sé yo, una autorización para trabajar en la escuela en cerámica. Llegué a hacer un horno para cerámica cerca de los baños viejos que eran allá atrás. Y después instalé una pequeña escuelita ahí que trabajábamos después de horas de clase en la noche. Iban alumnas de la escuela, alumnos particulares, gente grande, que les gustaba mucho el trabajo ese de cerámica. Duró como dos años. Como profesora de economía doméstica, se desempeñó la señora Olga Barrionuevo de Estani. Comencé a trabajar en la escuela industrial en el año 51 con un grupo de compañeras regias,
Hubo un compañerismo total en todos los años que estuve en esa escuela, en todo momento, y teníamos más que todo un compañero que lo recuerdo hasta ahora con cariño porque ha sido muy bueno en todo, para todo lo que uno lo necesitaba, que era el señor Hugo Ortiz. También se desempeñó como profesora de economía doméstica la señora Edith Oviedo de Reynoso. Me hice cargo de la cátedra de cocina y repostería. Bueno, allí luchamos con las otras profesoras, que fue la señora Florita de Rivas Russo y las demás maestras, donde trabajamos, hicimos beneficios, y al cabo de 3 años salió la primera promoción de la cátedra, donde resolvimos viajar hasta la ciudad de Catamarca. Pero una gran alegría estar allá. Al cabo de unos días nos dimos con la gran sorpresa de que el dinero nos sobraba. Entonces resolvimos viajar a la ciudad de Córdoba. Y bueno, quiero hacer la salvedad de que cuando yo llegué acá a la escuela, no teníamos la cocina como para hacer las prácticas, donde yo tenía que invitarlas a las chicas a mi casa para que pudieran hacer las cosas para las exposiciones y bueno, para los distintos trabajos que teníamos que hacer. La unión que había, jugaba la pelota entre alumnos y profesores, todos unidos, jugábamos la pelota en el patio. En los recreos, todos se jugaban, todos unidos. Yo entré en noviembre del 51, trabajaba tarde y mañana yo, todo el día. En el año 54 había mucha ayuda, que vino muchos equipos para pulgo, para todo, mapas, libros, papeles para secretaría. Vinieron muchos equipos, que vino saltómetro, vino la jabalina, la bala, el disco, y mucha ayuda que había. Fin de año se hacía el festival interescolar, cada escuela elegía su reina, y se lo ve a don Eladio Bravo eligiendo la reina con un grupo de profesores. En esos años también se enseñaba a los alumnos teatro y baile. Nos mandaron un equipo completo, un semirremolque con torno grandísimo, que al último le vendieron a los gitanos, no sé, y otras máquinas, material muy bueno. Y así se fue formando el taller. El día del estudiante, que teníamos que hacer la carroza, ¿no? Y bueno, la vamos a hacer. Y nos conseguimos una bomba, de esas bombas que trabajan así, con la mano, con el brazo, en fin, hacerla funcionar, ¿no? Y había un chico, la hicimos la bomba, y tenía que ir arriba la princesa, y era atrás de una fuente, que salía el agua con fuerza, y una fuente lindo era, ¿no? Y la bomba la pusimos bajo de un vehículo, de una camioneta, ¿no? Así que ahí iba colgado el muchacho con la bomba, dale y dale, que era un chico Sosa. Bueno, y salía la lluvia así de la fuente, muy lindo, y sacamos el primer premio. La señorita María Salomé Gini se desempeñó como maestra, profesora y también como directora de la Escuela Nacional Profesional de Mujeres durante un periodo del año 1958.
El frente del edificio donde actualmente funciona la EP número 1 no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado son en su interior las construcciones laterales que se han hecho con el correr de los años. Antiguamente a los costados solamente había un aula hacia el lado oeste y otra hacia el lado este. Todas estas construcciones estaban rodeadas de una galería, al frente un patio y luego dos aulas grandes también rodeadas de galería. A los costados y detrás de estas aulas había patios grandes. En el patio que da a la calle San Martín había un gran terebinto debajo del cual estaba la fragua, porque ahí funcionaba el taller de herrería. En el otro patio, el del lado este, se jugaba el vóley, al básquet, también al fútbol. Y detrás de estas aulas había otro patio y ahí estaban los baños. Cuando el CONE creó la escuela, no la proveyó de elementos para trabajar, ni siquiera de una tiza. Y como todo el personal era joven y entusiasta, acordó hacer un aporte voluntario todos los meses para ir comprando las primeras herramientas y también las primeras maquinarias. Así fuimos levantando y haciendo funcionar la escuela. El acto de fundación se llevó a cabo en el salón de la actual dirección de la EP. Estuvo presente el ingeniero Godoy, el personal designado, el director de la Escuela 6 y otras personas. Este acto se llevó a cabo el 18 de abril de 1951. La escuela empezó a funcionar en el edificio de la Escuela de Huaco. Luego pasó a la casa del señor Felipe Andrada, en la calle General Paz, donde era un edificio más bien precario para el tipo de actividad que se lo destinó, puesto que era una casa de familia. Finalmente pasamos al edificio que actualmente ocupa la EP número 1. Fueron testimonios de una época. Quien les habla, ingeniero Abelardo Rivas Russo, agradece a los jubilados docentes y no docentes que colaboraron desinteresadamente para hacer posible esta producción. Muchas gracias.